Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. The Lord has spoken with me. El Señor ha hablado conmigo. The Lord Jehovah, He has spoken with me about El Señor Jehová, Él ha hablado conmigo acerca de a nation, a Spanish-speaking nation. Acerca de una nación donde hablan el español. Again, this past night, the Lord Jehovah spoke with me about a Spanish nation where He took me to. Otra vez, esta noche pasada, el Señor me llevó a una nación donde hablan español. Jehovah El Olam, Jehová el Olam, Elion. el León. He took me to a nation and they were speaking Spanish. Él me llevó a una nación donde estaban hablando el español. So even as the Lord begins to send me towards the French Guyana, Ahora que el Señor me empieza a enviar a la Guyana francesa, this week, I see a Spanish nation. veo una nación donde hablan el español. The Lord took me there this past night, El Señor me llevó allí esta noche pasada and then I see a lot of sexual sin. y veo mucho pecado sexual. The Lord has shown me a lot of sexual sin in that nation. El Señor me ha enseñado mucho pecado sexual en esa nación. It's a tourist nation, and I think they have these beach shows, Me parece que es un lugar turístico and I see a lot of sexual sin. y veo mucho pecado sexual. And the Lord took me in there and stood me there to observe. Y el Señor me llevó allá y me paró allá para que yo observara Everything that is happening in that land. observara todo lo que estaba ocurriendo en esa tierra. And I see that in that land there is so much sexual immorality. Y puedo ver que en esa tierra hay mucha inmoralidad sexual. In several cases, but the Lord narrows down and shows me this particular case El Señor me muestra un caso en particular of this young man. de un joven. He has lined up for himself. There are women. He has lined up for himself women, young and old. Tiene una fila de mujeres jóvenes y mayores. And is going about in sexual sin with them. They're involved in serious, horrible sexual sin. Y están envueltos en pecado sexual terrible. Very, very filthy sexual sin. The Lord shows me that. Están involucrados en pecado sexual muy sucio. El Señor me enseña eso. And then I hear registration. Y oigo la palabra registración. So I see some people have arrived, Veo que han llegado unas personas. and I see that there is registration at the hotel. Y veo que hay registración en el hotel. It looks like a resort Veo como que es un complejo de resort. where they have these apartments, something like that, apartments. Parecen como unos apartamentos. And so registration at the reception, registration. I hear Entonces yo escucho que dicen registración en la recepción. registration. I hear them say, we're going to do registration this way. Oigo que dicen la registración es por acá. So some young men appear, and I see a lot of women also appearing there. Veo que llegan unos jóvenes. They are wearing trousers and they're in a very immoral position. Veo que tienen pantalones y están en una posición muy inmoral. And some of them are not in trousers, they're just in very immoral, the most immoral dressing one can ever think about on earth. That is the kind of dressing they have. And then Algunos no están usando pantalones. Están vestidos de la forma más inmoral que uno se puede imaginar. these young men that arrive, young people, and women also arrive. Entonces llega un grupo de jóvenes, también llegan mujeres. Then they go into some serious sexual orgy. Entonces se involucran en una orgía sexual. I can see like young men going into sexual
muchacho joven que está involucrado en pecado sexual y también involucrado con mujeres mayores que él. And he's making lots of comments. I hear those comments which I can share here. Y puedo oír que hace muchos comentarios. And so the Lord makes me see and hear everything in that land. Entonces el Señor permite que yo vea y escuche todo en esa tierra. And then they ask for cafe. In that land also there are these small kiosks where coffee is being brewed and people are buying coffee they walk on. También veo un kiosco donde están vendiendo café y la gente está comprando café There they walk on. mientras que caminan. However, when they're involved in this sexual sin and then the Lord Sin embargo, cuando ellos están envueltos en este pecado sexual, Jehovah, the voice of the Lord speaks from heaven and says, la voz de Jehová habla del cielo y dice, you can now bring judgment to this land. ahora puedes traer juicio a este país. And so when I bring judgment to that land in this dream, Entonces cuando yo traiga juicio a esta nación en ese sueño, then I see now there's so much involved in sexual sin again. veo que muchos están involucrados en pecado sexual otra vez. As usual. But then now I see a tall tower, a very tall tower, which looks like a metallic tower. Entonces ahora veo una torre muy alta, una torre como de metal, Tall metal tower. una torre alta de metal. And I don't know why I think that cable looks like they are cables. I thought they are drilling. Y parecen como cables. These towers that are used for drilling, Son torres que son usadas para la extracción. which go very tall, and they have these woven wires, cables, Son torres altas y tienen cables. for pulling things and drilling. That looks like what I see. Esos cables son usados para levantar cosas y para extraer cosas. I see again this tall metal tower, tall metal tower. Otra vez veo esta torre hecha de metal que es alta. It goes all the way high up, and there are these cables that the engineers use for drilling sometimes. Son estos cables que los ingenieros usan a veces para extracción. They're strong metals but woven like a rope, Son metales fuertes pero están tejidos como un lazo and being pulled up and down. y son jalados hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, At this moment, when I have spoken judgment to this land in the dream, sin embargo, cuando yo había hablado del juicio sobre este lugar, then that tower, entonces esa torre, tall tower, metal tower with that long cables running by its sides, esa torre alta que tenía cables a los lados, as if they are pulling some drill pumps or whatever, como si estuvieran jalando pompas de extracción. the tower begins to shake violently. Esa torre se empieza a sacudir violentamente, As in an earthquake or a tremor that has taken place. como si hubiera ocurrido un terremoto o hubiera ocurrido un temblor. And then, at that time, we start to run away. The Lord puts me within them and we run away. Y entonces el Señor me pone en esa escena y empezamos a correr. We begin to run away out of the fear that the cables are going to cut. But somehow, as we run away, we fear. I run with them and we are fearing as we run away that those cables, when they cut, because of the tremor that's going on, Y cuando empezamos a correr, sentimos que esos cables, por el terremoto que está ocurriendo, when they will cut, then if they touch you, they will electrocute you. si esos cables se cortan, entonces tú puedes ser
electrocutado. So those cables appear also to be like electric cables also. Entonces esos cables también parecen como que pueden ser eléctricos. So there is a bit of running, serious running. We run away all the way up. Now from the beach we are running uphill. Entonces empezamos a correr de las playas hacia las lomas. And this is the situation that is happening Entonces esta es la situación que está ocurriendo in that side on the Western Hemisphere. en esa parte en el hemisferio occidental. There is sexual sin that is happening Hay pecado sexual que está ocurriendo in the Western Hemisphere by the beaches of those Latin American speaking nations. en el hemisferio occidental por las playas de esos países de Latinoamérica donde hablan español. And I hear them saying cafe, yes, cafecito. Y oigo que dicen café, café, cafecito. Cafecito, you know, they're greeting in Spanish, you know. Dicen cafecito, se están saludando en español. And they also asked me, the Lord put me there, they asked me. El Señor me puso ahí y ellos me preguntan. And then I tell them, no, give me Coca-Cola, you see. Y entonces yo les digo, no, denme Coca-Cola. I speak to them like that. And the other people are taking coffee. Y yo les dije eso y las otras personas están tomando café. And then now the sexual sin, the judgment comes on and I run with them. Entonces el juicio llega por el pecado sexual y yo empiezo a correr con ellos. And this tall tower is shaking. And we knew that the cables are going to cut. Y esta torre alta se empieza a sacudir. Y nosotros sabíamos que esos cables se iban a cortar. And the fear is that when they cut, they would electrocute people. Y el temor era que cuando se cortaran, podían electrocutar a las personas. So I see the judgment of the Lord coming down to those nations in Latin America. Entonces yo veo el juicio de Dios que viene a esas naciones en Latinoamérica, The Spanish-speaking nations. las naciones donde hablan español, And there's just so much sexual sin y hay tanto pecado sexual that has installed the reign of Satan in those nations. que ha establecido el poder de Satanás en esas naciones. And it's a sexual sin that has also consumed the church. Y es ese pecado sexual que también está consumiendo la iglesia, Has entered into the church, que ha entrado a la iglesia, the realm of the house of the Lord. a la casa del Señor. And so I see a lot of running and the judgment coming unto those nations. Y entonces yo veo la gente corriendo, veo el juicio de Dios que viene a esas naciones, Even as I begin my mission towards the other side. mientras que sigo con mis misiones. But the Lord is saying that this is the hour for repentance. That is the basic baseline. Entonces el Señor está diciendo que esta es la hora para el arrepentimiento. Reason for which He's speaking to me about those nations out there. Esta es la razón por qué me está hablando acerca de esas naciones In the Western Hemisphere, the Latin American nations. en el hemisferio occidental, en las naciones de Latinoamérica. This really includes all the North American nations also. Esto también incluye todas las naciones de Norteamérica, Because they are also caught up in the same issue of sexual immorality. porque ellas también están envueltas en la inmoralidad sexual, Sexual sin and sexual perversion. en la perversión sexual. It seems that the devil is now using one major instrument called sexual sin Parece que el diablo ahora está usando un instrumento grande llamado el pecado sexual to kidnap many nations, to hold them para secuestrar a muchas naciones at ransom and deny them of their eternal heritage from Jehovah. para negarles su herencia eterna de Jehová. So there is going to be a tremendous judgment that will take place within the Latin American speaking nations. I see that coming. Entonces viene un tremendo juicio
que va a ocurrir en Latinoamérica, en las naciones donde hablan español. Yo puedo ver ese país. The country they speak Spanish, En ese país hablan español and people, so many are arriving there for tourism and name it and everything. y mucha gente está llegando ahí para turismo And then sexual orgy. y orgías sexuales. I see that this young man Veo un muchacho joven who was supposed to go into sexual sin with another woman here, que iba a estar en pecado sexual con otra mujer aquí. but when she delayed a little, so he was going into sexual sin with this woman here. Y ella se tardó un poco, entonces él se metió en pecado sexual con alguien más Older than him, que es mayor que él. and he makes comments on about her. Y él hace comentarios sobre ella. And then after that, he's going to the next woman Entonces después de eso se va con la otra mujer, that he was supposed to have gone into sexual sin with. la primera que estaba supuesto a tener relaciones con ella. But the Lord is saying that this is the hour for repentance. Entonces el Señor está diciendo que esta es la hora para el arrepentimiento, Holiness and righteousness, para la santidad, para la justicia, and going to holiness, para la santidad, and that the churches there have a central role y que las iglesias ahí tienen un papel central in preparing nations en preparar a las naciones to purge them of that gross sin, sexual sin, de liberarlas de esos pecados sexuales, and that the church is the light of the nation. y que la iglesia es la luz de la nación. He's saying that when there's so much sin like this, Está diciendo que cuando hay tanto pecado como este, it speaks so much about the condition of the church. habla mucho sobre la condición de la iglesia. And that is the very reason why the Lord speaks to me about this abhorrible sexual sin. Y es por eso que el Señor me habla de este horrible pecado sexual That is going on down there que está ocurriendo en ese lugar. as I head in that direction Ahora que voy rumbo a esa dirección to launch the missions of the Lord, the last missions of the Lord for this hour, para lanzar las últimas misiones del Señor en esta hora. that there is need for the church to restore, Y hay una necesidad de que la iglesia sea restaurada that she may operate with authority and clean up the sin in the land. para que ella pueda operar con autoridad y pueda limpiar el pecado en la tierra. However, Sin embargo, the judgment of earthquake is coming. There's an earthquake that is coming. el juicio de un terremoto viene, hay un terremoto que viene In those nations, the Latin American nation, the Lord has shown me, en las naciones de Latinoamérica. El Señor me ha enseñado sexual sin, el pecado sexual, this tall tower that you will see in the news when that earthquake takes place. una torre alta que ustedes van a ver por televisión cuando ocurra este terremoto. You will see this tall tower, the metal tower, and you see the wire. Van a ver una torre alta de metal y van a ver unos cables Wires that are woven like a rope que están tejidos como una cuerda, and so forth. The tremor, the trembling, the panic, the fear, the anxiety va a producir pánico, ansiedad, temor, that will consume the land. que va a consumir esa tierra. These are the signs that the Lord spoke about in the Bible Estas son las señales que el Señor habló en la Biblia regarding the coming of the Messiah. con respecto a la venida del Mesías. However, in the second conversation this past night, Sin embargo, en la segunda conversación de esta noche pasada, the Lord spoke with me about a meeting el Señor habló conmigo acerca de una reunión, that He's sending me to, a healing service. Looks like it's at night. una reunión de sanidad, y me parece que es de noche. So it is at night, and this is now the French Guiana. Y esto va a ocurrir en la Guyana francesa. It is at night. So again, within the same zone again, we're talking about the Caribbean nations Estamos hablando de las naciones del Caribe, and down in South America, Latin America.
en América del Sur, en Latinoamérica. And now, this time around, this is the French Guiana, and it's night. So it seems like the healing service there is going to be at night. Y esto es en la Guyana Francesa y parece que la reunión de sanidad va a ocurrir durante la noche. It is night, and I see a very major visitation that will take place there. Y va a ocurrir por la noche y veo una visitación mayor que va a venir ahí. A very, very massive visitation, because I see the light, Una visitación grande y veo la luz and then I see y entonces veo the person of the Holy Spirit la persona del Espíritu Santo come all the way from heaven and visit the meeting que viene del cielo y visita la reunión. in a way I cannot describe here on the phone, and also I'm not allowed to say so. Y en una forma que no puedo describir por teléfono y tampoco se me ha dado permiso de hacerlo. But the person of the Holy Spirit visits the meeting, Pero la persona del Espíritu Santo visita la reunión. and so there is a tremendous visitation that takes place there. Entonces hay una tremenda visitación que ocurre ahí. So at the same time, you can see, Entonces al mismo tiempo pueden ver, as the Lord speaks about the visitation of this hour, He's also now speaking about judgment. que el Señor está hablando acerca de la visitación de esta hora, pero también está hablando sobre juicio. So the judgment and the revival are coming at the same time. El juicio y el avivamiento vienen al mismo tiempo. And this visitation is the second one to French Guiana. Y esta es la segunda visitación a la Guyana Francesa. So really, this is the hour at which they have to grasp the gains of this revival. De verdad, esta es la hora donde tienen que captar este avivamiento. That now they up their game and stop sin in the church Y tienen que parar el pecado en la iglesia. and prepare nationally Y tienen que prepararse nacionalmente for the coming of the Messiah, para la venida del Mesías. the way Kenya is doing at this hour. De la forma que Kenia lo está haciendo en esta hora. An hour when many nations, I see the Lord is showing me rain, Veo que el Señor me está enseñando lluvia. that there is rain coming also. There is rain coming. So the Lord is bringing rain, the rain of the Holy Spirit, El Señor me enseña que va a traer la lluvia del Espíritu Santo unto the nation. para las naciones. And we know very well that Kenya, ever since that rain befell in this land, Y sabemos que desde que cayó esa lluvia sobre Kenia, befell this land, the landscape, the spiritual landscape, the landscape in the house of the Lord, the landscape of the church, has never ever been the same again. el paisaje en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, nunca ha sido igual. There has been a tremendous visitation that has continued to move from glory to glory to glory. Una tremenda visitación que se ha movido de gloria en gloria en gloria. And it's going higher and higher every time, Está subiendo más alta y más alta cada vez, including the meeting coming up in Nakuru. incluyendo la reunión que va a ocurrir en Nakuru. And so the same rain has fallen unto Nigeria, Esa misma lluvia ha caído sobre Nigeria. and that means if the Lord will find servants as He has found there, Entonces eso quiere decir que si Él encuentra siervos como ha encontrado ahí, and if they will now up their game to grab the gains of this visitation, y si ellos pueden mantener las ganancias de esta visitación, there is going to be a similar revival in Nigeria, even greater. entonces va a haber un gran avivamiento en Nigeria, hasta puede ser mayor. And the same rain He has spoken to South Africa, Y la misma lluvia Él ha hablado para África del Sur that is going to take place in a place y va a ocurrir en un lugar where when the man of God stands, he will be able to see cuando el hombre de Dios se pare, uno va a poder ver some buildings, and then there is this tall building. It's as if you are moving towards the valley.
Edificios, un edificio alto es como que uno se está moviendo hacia un valle. And then there is a tall building there, and the top of the building like the steps. Y hay un edificio alto ahí y encima del edificio hay como unas escaleras. Like that, and beyond a little bit on the other side of the hill there is a Y en el otro lado de la loma hill that slopes. There's a slope on the other side, hay una bajada del otro lado, a hill that runs on the other side at the end of the valley. There's now a hill una loma que está en el valle with residential quarters on that side. y del otro lado hay residencias. South Africa also will see this rain, África del Sur también va a ver esta lluvia. the rain of the visitation of this hour, La lluvia de la visitación de esta hora, the latter rain of the Holy Spirit. la lluvia postrera del Espíritu Santo. And so the Lord is willing. This is a sign that the Lord is willing Entonces esta es una señal de que el Señor está dispuesto to revive all nations. a traer avivamiento a todas las naciones. It was never ever meant for Kenya alone. Esto no era solamente para Kenia. The revival in Kenya, I know, is too high right now. Yo sé que el avivamiento en Kenia es muy alto ahora. The levels are absolutely historic. The biggest revival in history. Los niveles son absolutamente históricos. El avivamiento más grande en la historia Of the Bible, the history of the church. de la Biblia, de la historia de la iglesia. However, Sin embargo, this revival and the cloud of God that is visiting Kenya now este avivamiento y la nube de Dios que está visitando a Kenia ahora is actually global. actualmente es global. It is global because when I was in Angola, Es global porque cuando yo estaba en Angola, also the Lord put a pillar of cloud on his servant el Señor puso un pilar de nube sobre su siervo, as he was moving around like this, following him mientras que él se movía y lo seguía. in front of the pastors at the pastors conference. Enfrente de los pastores en la conferencia de pastores. So the Lord is saying that this revival is not exclusive to Kenya. Entonces el Señor está diciendo que este avivamiento no es exclusivo para Kenia, That all the nations have a right. que todas las naciones tienen derecho, Every nation has a right to partake of this revival cada nación tiene derecho a participar en este avivamiento, because the kingdom of God porque el reino de Dios never meant for Kenya alone. no es solamente para Kenia, It is for all the nations es para todas las naciones, except one thing. excepto una cosa. That if all the nations would adhere to the message of holiness, Si todas las naciones aceptaran el mensaje de la santidad and righteousness y de la justicia, through the repentance and the turning away from sin, de arrepentimiento y de rechazar el pecado, then they too will be positioned in the place where Kenya is, entonces ellas también pueden ser posicionadas en el lugar donde está Kenia and partake of this historic revival of the Bible, y tomar de este histórico avivamiento de la Biblia, the revival of the cloud, el avivamiento de la nube, the revival of the glory of the cloud of the Godhead, el avivamiento de la nube de gloria de Dios. God the Father himself visiting the church, Dios el Padre visitando a la iglesia, coming down into the meeting, viniendo a la reunión, the revival of the open heaven, el avivamiento de los cielos abiertos, the revival of the rain of the Holy Spirit. el avivamiento de la lluvia del Espíritu Santo. So this revival is essentially, I decree it here and announce it, that it is for all the nations. Yo lo anuncio aquí y lo declaro que este avivamiento es para todas las naciones. It was never meant for Kenya alone, No es solamente para Kenia. and by the Lord promising rain in South Africa, Y el Señor ha prometido lluvia para África del Sur. promising rain in Nigeria, Ha prometido lluvia para Nigeria. rain in rain, all the time, rain. That means the Lord is saying, the heavens are open to all the nations. Y el Señor promete lluvia, lluvia. Eso quiere decir que los cielos están abiertos para todas las naciones. Except that he is looking for holy, worthy instruments, worthy vessels. Eso quiere decir que el Señor está buscando
instrumentos santos, vasos de honor, that can be able to anchor this revival whenever the man of God comes to your land. que puedan seguir con este avivamiento cuando el hombre de Dios llegue a sus países And makes his decree. y hace sus decretos. There are some people that are supposed to anchor this revival like Kenya did. Hay gente que deben seguir con este avivamiento, así como hizo Kenia, To run around and now turn around from sin and begin to restore holy altars of the Lord in the land. que deben rechazar el pecado y empezar a establecer altares santos del Señor en sus tierras. That's the message the Lord is speaking now to the nations. Y ese es el mensaje que el Señor ahora está dando a las naciones. And he's saying that this is the hour for the visitation of the nations. Está diciendo que esta es la hora de visitación para las naciones. So much sexual sin has been in the church. Tanto pecado sexual que ha estado en la iglesia, Gospel of prosperity, el evangelio de la prosperidad, the pride of the false apostles, el orgullo de los falsos apóstoles, the pride of the false prophets, el orgullo de los falsos profetas, and all these things you see happening globally. y todas estas cosas que ustedes ven que están ocurriendo globalmente. The false prophets that are lying to the church, Los falsos profetas que le están mintiendo a la iglesia, harvesting money, que están cosechando dinero, false apostles that are accumulating wealth for themselves. falsos apóstoles que están acumulando dinero para ellos mismos. The Lord is saying the time for revival is now. El Señor está diciendo que el tiempo para el avivamiento es ahora. And this is the hour at which the Lord is also passing a warning Y esta es la hora también donde el Señor está pasando una advertencia to the nations. para las naciones. Venezuela, a huge revival when the Lord sent me there. Venezuela tuvo un gran avivamiento cuando el Señor me envió ahí. One of the biggest that is only closest to Kenya, not Uno de los más grandes, uno cerca al de Kenia. closer to Kenya than Venezuela was. But because of the abusiveness of pastors in Venezuela, they let go a powerful revival. Pero los pastores perdieron un gran avivamiento. One of the biggest, I thought it would beat Kenya by 100-fold. Yo pensé que iba a ser más grande que el de Kenia 100 veces más. In Puerto Ordaz, En Puerto Ordaz, in San Felix, en San Félix, in El Tigre, en El Tigre, in Valencia, in many en Valencia, en muchos lugares. places the revival lit up. I went across the entire nation. Yo fui alrededor de esa nación. However, the same corrupt pastors, Sin embargo, los mismos pastores corruptos, when they came on board, they stole it and then they thought it would be used for corruption and money again. ellos llegaron y se lo robaron, lo usaron para corrupción y dinero otra vez. And then I spoke the judgment that you see consuming Venezuela until today. Entonces yo hablé el juicio que ustedes ven que está consumiendo a Venezuela hasta el día de hoy. That you see humiliating Venezuela until today. La humillación que está pasando Venezuela hasta el día de hoy. So the Lord is also passing a warning at the same time Entonces el Señor nos está dando una advertencia al mismo tiempo. as He brings this revival that you cannot contempt this revival. Que usted no puede menospreciar este avivamiento. Nobody can define it and use it for personal gain, earthly gain. Nadie lo puede profanar y lo puede usar para beneficio personal. So this is the hour for the visitation of the Lord and both the judgment against sin. Esta es la hora para la visitación del Señor y también de juicio contra el pecado. The sin of the love of money in the church, El pecado del amor de dinero en la iglesia, the sin of sexual sin in the church, el pecado sexual en la iglesia, the sin of lies in the church, el pecado de las mentiras en la iglesia, the sin of the false apostles in the church, el pecado de los falsos apóstoles en la iglesia, the sin of false prophets in the church, el pecado de los falsos profetas en la iglesia, the sin of the nudity of women in the land, el pecado de la desnudez de las mujeres, women just walking naked and sexual morality rampant,
las mujeres andando desnudas y el pecado sexual aumentando. The Lord is saying this is the moment El Señor está diciendo, este es el momento to realize that Christ is the King who died and coming back. para que se den cuenta que Cristo es el Rey que murió y el Rey que va a regresar. But this time as he comes back, Pero esta vez cuando regrese, he comes back as the glorious King, va a regresar como el glorioso Rey. that the nations must now all prepare for the coming of the Messiah. Y que ahora todas las naciones deben prepararse para la venida del Mesías. May the Lord bless you. Que el Señor los bendiga. I have seen the Messiah coming. Yo he visto el Mesías viniendo. May the Lord bless you as you prepare for the glorious coming of the King. Shalom. Que el Señor los bendiga mientras que se preparan para la gloriosa venida del Rey. Shalom.